Bueno, buenas noches. Bueno, disculpen un poquito la tardanza. Estaba de turno en el hospital. Ayer hemos tocado la parte más importante, la parte introductoria de etiología, factores de riesgo, la fisiopatología del desarrollo de tuberculosis. En esta segunda parte vamos a tocar el diagnóstico, algunas pruebas de sensibilidad y términos operacionales que nos rigen nuestro país en base a nuestra norma técnica. Es muy importante recordar que cuando hablamos de tuberculosis o cuando hablamos del diagnóstico de tuberculosis, debemos enfocarnos precisamente a esos cuatro ejes. Y hemos hablado de la parte clínica, vamos a hablar de la parte laboratorial, radiológica, y la epidemiológica, que es la que lógicamente nos pauta el diagnóstico y la conducta en algunos pacientes definitivamente. Entonces, esto ya sabemos, vamos a hablar de lo que es el diagnóstico laboratorial, el segundo eje en el tratamiento, o mejor dicho, en el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? El diagnóstico microbiológico laboratorial básicamente nos va a llevar a la baciloscopía. Como ustedes bien saben, la baciloscopía es una prueba sencilla, barata, rápida. Se utiliza una tinción, que es la tinción Ciel-Nielsen, que es la que más utilizamos, pero también podríamos utilizar algún otro componente. Entonces, la baciloscopía directa es la que nosotros utilizamos en la actualidad con mayor frecuencia. Nos sirve para todas las micobacterias. Todas ellas se ven de la misma forma, como pueden ver en el gráfico. Son bastones, los bacilos, que de ahí precisamente viene el nombre. Va a ser necesario o es importante llegar a cultivar estos bacilos positivos. La técnica es la técnica de elección porque precisamente es la más veloz, la más rápida, la más sencilla. Tiene implicaciones bajas, pero tiene implicaciones importantes, es de bajo costo y definitivamente nos va a determinar la presencia del bacilo. Tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta, ¿no? Nos va a detectar bacilos ácido alcohol resistentes, mínimamente 5.000 bacilos ácido alcohol resistentes por centímetro. En una lámina aproximadamente se va a extender 0.01 centímetro, que eso equivale a identificar 50 bacilos en la lámina, un bacilo por cada 200 campos, y si el técnico examina 100 campos, más del 50% la probabilidad de encontrar un bacilo es bastante alta, ¿no? Como ustedes recordarán, hemos mencionado el día de ayer que se precisan menos de 10 bacilos para transmitir la infección. Entonces, este extendido laboratorial, microbiológico, microscópico, nos ayuda pues a ampliar lógicamente el escenario diagnóstico. Y es que en la actualidad lo utilizamos, ¿no? Como pueden ver en la imagen, una imagen bajo tinción Ciel-Nielsen, y ahí vemos los famosos bastones o bacilos de Koch, ¿no? En la muestra que constituye el mucus o esputo del paciente contaminado. Lógicamente que esta información ustedes ya la manejan, ya la dominan. Es un recuerdo de todo lo que ustedes ya manejan, ¿no? La sensibilidad de la baciloscopía directa en pacientes positivos, sobre todo en pacientes con lesiones cavitarias, es aproximadamente del 80 al 90%. En tuberculosis de infiltración apical, generalmente, o infiltrada, que no sea cavitaria, en un 50-80%, y en TB nodular o patrón nodular, en menor del 50%. Igual es una sensibilidad bastante aceptable. De ello corresponde, o la norma indica, que debemos hacer por lo menos 2 de 3 baciloscopías para coberturar el 100%, ¿no? Así podamos tener una sensibilidad más alta. Por eso que a los pacientes se pide no solo una muestra de esputo, sino son 2 o 3. Generalmente son 3, porque en la actualidad se está optando por 2. Lo ideal sería hacer las 3, ¿no? Tenemos falsos negativos.
En pacientes con tuberculosis poco bacilífera, definitivamente también tenemos algún tipo de deficiencia en este aspecto. Puede ser por mala muestra, por una técnica inadecuada que en la mayoría de las oportunidades se da, sobre todo mala muestra, ¿no? Cuando vemos los resultados de un paciente que tiene una infiltración y clínica y vemos que el BK es negativo, vemos que la muestra es esputo o es perdón, es saliva. Entonces, lógicamente, ahí puede ser unas características de que tengamos un falso negativo, ¿no? O otra deficiencia también de que tengamos un falso negativo es de que haya poco tiempo de observación de la muestra, ¿no? Esto por la carga que tienen nuestros compañeros de trabajo, ¿no? La especificidad tiene una especificidad del 96 a 99%, es bastante específica la baciloscopía por tinción sin Nielsen, ¿no? Puede haber falsos positivos cuando tenemos las circunstancias de tener otro tipo de micobacterias, sobre todo las atípicas, que pueden confundir, o la presencia de bacilos muertos, ¿no? Hay que tener un seguimiento especial en este tipo de pacientes, por ejemplo, en pacientes que ya han tenido tuberculosis, o cuando tienen antecedentes de exposición o han estado en lugares selváticos o clima tropical, donde puede haber presencia pues, de hongos o nocardias, o que haya en la muestra restos de comida, suciedad o rayaduras que pudiesen confundir también y darnos falsos positivos. Esto en que estas entidades son muy parecidas al bacilo. Esto ya va a corresponder a la expertise del biólogo, ¿no? Actualmente somos un país de alta, media endemia. Más del 99% de los becas felizmente son positivos. Entonces eso condiciona que la experiencia que se tiene en el Perú es bastante alta, ¿no? Porque somos un país endémico que tenemos una tasa de incidencia bastante alta de tuberculoso, por ende que casi muy poco se ve falsos resultados o falsos positivos en cuanto a la baciloscopía. Operativamente y en condiciones del programa se puede aceptar diagnósticos de certeza ante un BK positivo, lógicamente, ¿no? Entonces, la baciloscopía directa tiene algún tipo de limitación. Sí, la limitación más importante de la baciloscopía es su baja mediana sensibilidad. Hemos visto que tiene una sensibilidad del 50 al 80%, pero es bastante específica, ¿no? Que llega hasta el 99%. Es muy importante obtener buenas muestras, definitivamente, y el tiempo de observación, tener un adecuado tiempo de observación, creo que es bastante innegable, ¿no? La misma imagen anterior, donde podemos, el objetivo de esta prueba o de esta técnica laboratorial es definitivamente identificar el bacilo de Koch. Una vez que se ha hecho la técnica con la tinción Cien-Nielsen que conocemos, se tiene que hacer la interpretación o la lectura de esta, ¿no? Y cuando hacemos la interpretación de resultados, vamos a tener diferentes resultados, ¿no? Vamos a tener resultados de una cruz, dos cruces, tres cruces, ese es el tope, por si acaso. Algunas veces preguntamos, sobre todo cuando hacemos clases con nuestros alumnos, si hay una baciloscopía de cuatro cruces y nos responden indicando que sí la hay, y hay que tener este aspecto bien claro, de que solo existe tres cruces y que la interpretación o la lectura de ella es de la siguiente forma. Lógicamente que cuando no encontramos ningún bacilo en las lecturas, en los 100 campos observados, es una baciloscopía negativa. Cuando observamos 1 a 9 bacilos dentro de 100 campos observados, esta es una baciloscopía paucibacilar. Y hay que tener mucho cuidado con ello, porque ahí probablemente hay alguna duda, ¿no? En el sentido de que si al paucibacilar se le debería iniciar o no tratamiento. Entonces, hemos hablado que existen poblaciones bacilares que tienen algunas de crecimiento lento y otras de crecimiento rápido. Entonces, si nosotros enviamos o demoramos en hacer otras pruebas de tamizaje o de seguimiento de este paciente, esa población bacilar va a ser exponencial en el tiempo, ¿no? Entonces, de 1 a 9, la catalogamos con una baciloscopía paucibacilar.
sigue siendo positiva. Hay que considerar ese punto y tenerlo claro. Si observamos un bacilo ácido alcalino resistente promedio, 1, quiere decir entre 10 y 99 bacilos en los 100 campos observados, lo catalogamos como una cruz o positivo una cruz. Si observamos de 1 a 10 bacilos promedio por campo en 50 campos observados, lo vamos a catalogar como 2 cruces. Y si observamos más de 10 bacilos por campo en 20 campos observados, ese es positivo 3 cruces. Lógicamente que no es normal encontrar un paucibacilar con tratar un paciente positivo 3 cruces, ¿no? Dado que la carga bacilar es bastante alta. Entonces, es importante tener en cuenta. Esta es la lectura correcta del número que identificamos a microscopía, y ese es el informe que nos da resultados de BK, ¿no es cierto?, de baciloscopía. Y luego, algo más importante, hay que recordar que el gol estándar del diagnóstico de tuberculosis es precisamente el cultivo. Si bien se necesita un equipo más sofisticado, lógicamente, de insumos mucho más especializados, este es el gol estándar que todos los pacientes pasan para identificar precisamente su sensibilidad. ¿Y qué ventajas nos da el cultivo de micobacteriosis? Es el único diagnóstico, es el gol estándar para el diagnóstico de tuberculosis. Tiene una mayor sensibilidad y detecta hasta 10 becas por milímetros, bastante sensible, ¿no? ¿Qué inconvenientes nos condiciona el cultivo? Muy lento crecimiento, sí, pues demora de 3 a 8 semanas, esa es la dificultad, ¿no? Los resultados generalmente vienen a las 4 semanas, ¿no? Más aún que en nuestra región no contamos con un laboratorio regional de referencia y todo se envía a Arequipa, que es el laboratorio de referencia más cercano que tenemos. Es menos accesible que el BK, lógicamente, es más costoso que la baciloscopía, y esas son las dificultades o principales dificultades que tenemos para el cultivo. Pero todos los pacientes deben pasar por esta prueba. Todos los pacientes, todos los becas deben ser cultivados. Es el único método de manejo de tuberculosis, ¿no?, diagnosticada, ¿no? Es importantísimo. Entonces, el cultivo tiene algunas características, definitivamente, características y utilidades en las cuales podemos indicarla. Tiene indicaciones precisas. Por ejemplo, en caso de que 2 baciloscopías iniciales sean negativas, debe cultivarse la tercera muestra. Cuando tenemos la impresión diagnóstica que estamos frente a un paciente tuberculoso, definitivamente con sospecha de TB, todas las muestras de origen extrapulmonar deben ser cultivadas. Nos sirve de sobremanera para el diagnóstico de TB en pediatría infantil. Nos sirve para el tamizaje, para el diagnóstico en población de alto riesgo. Todo paciente que haya sido diagnosticado por cultivo definitivamente nos va a dar una mayor certeza diagnóstica, porque nos va no solo a identificar el germen, sino a tamizar el lapso o el grado de resistencia. Los cultivos son bastante importantes. Y cuando ya tenemos el diagnóstico, es importante valorar la susceptibilidad de las cepas por la cual estamos frente. Y es importante, sobre todo, el testeo de drogas de primera y segunda línea, que es la que utilizamos rutinariamente en pacientes con TB. Las pruebas de sensibilidad son muy buenas para medicamentos como isoniazid y rifampicina, menos certeros, menos válidos para estreptomicina y etambutol. La piracinamida necesita otra prueba más sofisticada, como el BACTEC, que es solo en activo, o es activo en medio ácido, que es un test de piracinamidasa, que es la única, la cual hay cierta controversia en el sentido si lo utilizamos o no lo utilizamos, si tenemos una primera prueba que nos dice resistencia a piracinamida. Generalmente pedimos 2,
La norma técnica nos habla de que por más que el paciente salga, entre comillas, resistente a piracinamida, debemos seguir utilizando este medicamento por el beneficio clínico, salvo que tengamos 2 cultivos que muestren resistencia, y ahí sí podemos considerar el valor de esta resistencia. En cuanto a los fármacos de segunda línea, tiene buena reproducibilidad en inyectables y fluoroquinolonas. Hay mala reproducibilidad cuando hablamos de tionamida y ácido paraminosalicílico, y no es muy buena para testear cicloserina. Por ello que no tenemos, cuando tenemos cultivos de drogas de primera y segunda línea, generalmente no tenemos una sensibilidad alta, o no hay un testeo firme cuando tenemos o estamos valorando etionamida o cicloserina. Más es a aminoglucósidos y a fluoroquinolonas, ¿no? Hay que tener cuidado en la interpretación del test de sensibilidad, definitivamente. Es bastante objetivo y fiable, como hemos mencionado, para rifampicina y isoniazida. Poco menos para fluoroquinolonas inyectables. Y no es fiable para el resto de los medicamentos, hasta la actualidad. Hay que interpretar la función y la correlación de la enfermedad y la historia clínica de la enfermedad. Entonces, es una prueba que nos ayuda definitivamente, pero hay que tomarla también con pinzas, ¿no? A eso se refiere esta diapositiva. Tenemos un PCR o test fenotípicos, ¿no? Tenemos el test de nitrato reductasa, que nos sirve o que tiene alto número de resultados indeterminados. Y tenemos el MOTS, que es un ensayo fenotípico peruano, es un ensayo que se hizo en Perú y que se replica en varios países en Latinoamérica, cuya traducción es, ¿no?, la observación directa de drogas o la susceptibilidad de drogas. Generalmente tiene un tiempo promedio de 7 días, tiene excelente concordancia con la prueba de proporciones, se necesita personal altamente calificado y hay un riesgo alto definitivamente del personal al manipular este tipo de muestras, definitivamente, porque observan la observación directa de la muestra positiva, ¿no? Esta muestra de nitrato reductasa y MOTS son probablemente las más costo efectivas hasta ahora, ¿no? Pero falta la estandarización, probablemente por temas logísticos. Si bien son las 2 pruebas que más se utilizan, MOTS con la otra fenotípica molecular de sonda lineal, que es el genotype, esta siempre se ha utilizado en pacientes que tengan o que tengamos duda o certeza diagnóstica y que tengan BCAS positivos y negativos. El MOTS necesita o utiliza o requiere muestras o positivas o negativas en comparación a las otras muestras que necesitan sí o sí pruebas BCA positivas. Tenemos más test fenotípicos o genotípicos que van a definir o van a determinar precisamente la detección de mutaciones específicas, que en la actualidad los tratamientos se van o se abocan o se enfocan a ello, a detectar mutaciones específicas. Y en este sentido, ¿qué es lo que se busca? Amplificación del PCR, del genoma bacteriano. Hay muchos formatos comerciales, laboratoriales, que siguen el proceso de investigación. Se ha visto la línea ProBeta, ¿no? El ensayo ProBeta, fácil de usar, no muy caro y fiable, hablando del genotype. Y para testear resistencias a rifampicina son bastante importantes, porque la correlación es del 95% con la presencia de mutación RPO, esto para rifampicina. Probablemente es más preciso que los test fenotípicos, los moleculares o los PCRs. Y lógicamente salva de problemas técnicos y puede haber fallas en las cepas MDR. Estos son muy rápidos. Estos test fenotípicos moleculares es el famoso genotype. Muy rápido, generalmente los resultados salen en 48 a 72 horas, sencillos, el transporte de muestra es muy seguro, pero generalmente a veces tenemos un costo alto y puede también tener algún tipo de limitación porque puede arrojar falsos resultados positivos o contaminación cruzada, ¿no? Este es un cuadro bastante interesante, ¿no? Porque como mencionaba,
En la actualidad, el enfoque de la terapia antituberculosa se enfoca precisamente a atacar el tipo de gen o el tipo de mutación de resistencia de los micobacterios. Y en la actualidad tenemos todos estos genes. Tenemos el CAG, que es muy conocido e identifica directamente la isoniazida. Cuando identifica estas pruebas fenotípicas, resistencia y mutación CAG, hay que tener mucho cuidado porque este paciente es resistente a isoniazida definitivamente y también lo es a etionamida por relación cruzada. Cuando identificamos CAG, hay que tener cuidado porque este paciente es resistente a isoniazida y también a etionamida por relación cruzada. Pero hay varios genes que intervienen en la resistencia a isoniazida. El más importante, el CAG, el INHA, dentro de los más importantes. Existen otros, como es el AHPC y el CAS-A, que no se han identificado con mucha regularidad. Los dos primeros sí. El gen responsable de la resistencia a la rifampicina es el RPOB. Eso lo conocemos altamente. Tiene una prevalencia del 95%. La isoniazida tiene una prevalencia del 40 al 60%. En la piracinamida, el gen responsable de la resistencia es el PNSA, que tiene una prevalencia del 95%. En la estretomicina, que es una droga que ya no la utilizamos, pero en la época de los 80 era parte del arsenal terapéutico de tuberculosis, se reporta el gen RPSL y el RRS con una prevalencia del 60 y el 20% respectivamente. Referente a las drogas de segunda línea, la micacina o canamicina se identifican como parte de los aminoglucósidos, el gen RRS, un 70-90%, capromicina, el único inyectable que no es un aminoglucósido, ¿no es cierto? Igual RRS y el TLYA con un 90% de prevalencia. En cuanto a las fluoroquinolonas, los genes que se han identificado es el GRA y el GRB en un 80-90%, generalmente bloquean la función a la actividad directa de la fluoroquinolona a nivel de la DNA girasa, como ustedes bien conocen. Y en el etambutol, el gen aislado es el EMB-CAB en un 60%, ¿no? Que generalmente se encuentra. Como ustedes pueden ver, es el enfoque de la fenotipificación de resistencia de sensibilidad en una muestra positiva con un paciente TB se enfoca en la identificación en la actualidad a la identificación de mutación o de presencia de genes, que nos da la certeza 100% real de a qué medicamento es resistente el paciente, ¿no? Es bastante importantísimo, ¿no? RPOB, las más importantes, bastante altas en capromicina y rifampicina, a tenerlo en cuenta, ¿no? Y otra técnica, LPA, o la Line Prop Assay, que nos sirve básicamente como un testado y validado en cultivos. Necesita necesariamente un cultivo. Dentro de esta línea, o de sonda lineal, está el que más conocemos, que es el Genotype, que es el test que más utilizamos, testeado en cultivo y esputo. Esta necesita baciloscopías positivas para poder reproducirse o elaborarse. Tiene una buena reproducibilidad en esputo, aproximadamente dura un día, generalmente son 48 a 72 horas, como indica nuestra norma técnica, y tenemos una prueba mucho mejor de esta misma generación, que es el GeneXpert System o el sistema GeneXpert, que en la actualidad en Perú ya lo tenemos por más de 10 años, lastimosamente en esta región no la tenemos, pero algunos departamentos ya la tienen. Esta es una prueba de sensibilidad bastante buena, porque es un PCR en tiempo real que nos sirve para el testado y validado de esputo directo de esputos, y el resultado sale en 45 minutos a 2 horas. Y el sistema GeneXpert no nos sirve solo para identificar bacilos, sino también nos sirve para identificar resistencia a rifampicina. Este GeneXpert o este sistema GeneXpert salió hace más de 10 a 15 años, en el Perú lo tenemos hace 10, pero en la actualidad, hace 2 años, ya se presentó el GeneXpert Plus en la convención de Suiza, en el Congreso de la Sociedad Europea Respiratoria, donde ya se manifestaba
o ya presentaron al Gene Expert Plus, que es un dispositivo en el cual no solo te identifica al bacilo, sino también te da resistencia a drogas de primera y segunda línea. Esperamos a corto plazo contar con ese dispositivo en nuestro país, ¿no? El Genotype, o sonda lineal, basada en reacciones moleculares, detecta al complejo Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Va a detectar su complemento 16S del RNA y va a diferenciar a otros tipos de micobacteriosis atípicas. Aparte de ello, es capaz de detectar resistencia CAG, INH y RPO, que son las principales del esquema de la TB sensible, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que el núcleo base de drogas para la tuberculosis sensible es rifampicina y isoniazida. Tarda 2 días, necesita esputos necesariamente positivos y más o menos el testeo laboratorial es de esta forma, ¿no? Va a captar las diferentes mutaciones de RPOB del CAG, que son mutaciones que nos sirven para identificar mutación de isoniazida o rifampicina. Vuelvo a incidir en esta lámina que nos relaciona a la parte genómica y de mutación del bacilo en cuanto a resistencia a medicamentos y su mecanismo de resistencia. En isoniazida hemos identificado claramente CAG y NHA, los más frecuentes. Estos generalmente, sobre todo en CAG, se produce o codifica la enzima catalasa peroxidasa, que es la encargada de transformar precisamente la isoniazida en su principio activo e inhibe la síntesis del ácido micólico. La INH más baja, que nos va a determinar si tenemos la presencia de este gen INH detectado, nos va a indicar que también es resistente el paciente a isoniazida a altas dosis, ¿no? Este codifica la síntesis de proteína del ácido inositol reductasa, que esta es la responsable de la producción de los ácidos grasos de la micobacteria. Cuando se identifica el RPO de rifampicina, esta codifica la subunidad beta de la RNA polimerasa, ¿no? La cual se une a la rifampicina para evitar la síntesis del ácido nucleico en el proceso de la replicación bacteriana. En la piracinamida, la PNSA, que codifica la enzima piramidasa, la cual transforma la piracinamida en ácido piracinoico, ¿no? Y va a alterar el pH, al parecer causante del efecto contra la Mycobacterium tuberculoso, de ahí el bloqueo de este. La frecuencia de mutaciones son bastante altas en porcentaje. Estreptomicina es una droga que ya no utilizamos, pero su mecanismo al identificar el gen RPSL era que codificaba la unidad ribosomal 12S, ¿no? Y en etambutol, el MBB, que este codifica la síntesis de la enzima araminosil transferasa, que relaciona básicamente con la síntesis de polímeros de araminosa y la galactosa de la pared celular bacteriana. Y por ende, incrementa la permeabilidad y la entrada de mayor cantidad de otros medicamentos y bloquea la acción del etambutol. Generalmente, como ustedes pueden ver, hay un montón de mutaciones, pero las que debemos tener en cuenta son estas, porque son las principales mutaciones que encontramos y que debemos conocer, ¿no? CAG, INH para isoniazida, RPO para rifampicina, el PNC-A para piracinamida y el MB para etambutol. El Gene Expert aparentemente es un dispositivo no muy caro, no muy costoso, no tiene mucha logística. El problema son los insumos que utiliza, ¿no? Porque es un aparato bastante pequeño en realidad, pero que esperemos contar con ellos a corto plazo, ¿no? La sensibilidad es similar a un cultivo de medio líquido, tiene bastante sensibilidad bastante alta, nos sirve para esputos negativos inclusive. La técnica es muy sencilla, son cassettes o cartuchos, no necesitan mayor expertise, son cartuchos que se incluyen a un reactivo y se introducen a la máquina y el resultado los arroja en 45 minutos a 2 horas
identificando no solo bacilos, sino mostrando resistencia, al menos la que tenemos todavía en Perú, resistencia a rifampicina, ¿no? O sea, es una maravilla. ¿Qué problemas podemos encontrar con el GeneXpert? Lo primero, para nuestro país, definitivamente el costo es 40 veces más caro que el de una vaciloscopía normal. Necesita un suministro eléctrico constante. El procesado generalmente son 2 horas. Necesita funcionar a menos de 30 grados centígrados. Y las dificultades del mantenimiento, lógicamente, se va a la cuestión del cartucho y la recalibración anual en cuanto a profesionales que se dedican a esta área, ¿no? Su valor predictivo positivo solo del 57% para pacientes de bajo riesgo, encontrando más resistencia de las reales de las esperadas, ¿no? Generalmente, con este método, que es bastante importante, nos sirve para poder identificar con precocidad si hay resistencia a una u otra droga, sobre todo en pacientes con tuberculosis sensible. Ahora bien, ¿cómo confirmar nuestra sospecha diagnóstica? Definitivamente, estamos repasando lo que indicamos inicialmente, el examen directo vaciloscópico, examen de esputo, beca de esputo, la radiología, evaluar infiltrados, nódulos, cavidades o retracciones bronquiales, la reacción de tuberculina o PPD o prueba de Mantoux nos sirve como diagnóstico de infección, no de enfermedad, y nos sirve como tamizaje. Los laboratorios que hemos mencionado, PCR, pero tenemos otras más sofisticadas como la cromatografía gaseosa, la espectrofotometría de masas, la cromatografía de capa delgada, tenemos la cromatografía líquida de alta resolución, el cuantiferón, el spot, el dosaje de adenosina de aminasa para TBs extrapulmonares, sobre todo con alta sensibilidad en lo que es líquido pleural y líquido cefalorraquídeo. Dosaje de anticuerpos por técnica de ELISA, ¿no? Esto en cuanto a PCR en tiempo real, son los métodos microbiológicos que tenemos para poder llegar al diagnóstico de identificar al bacilo. Tenemos una prueba de tuberculina, la que nosotros todos en algún momento probablemente nos han realizado. Espero que anualmente tengan este dosaje, sobre todo es necesario el personal de salud. La prueba de tuberculina positiva indica básicamente contacto previo con el bacilo tuberculoso. La prueba de tuberculina se realiza según la técnica de Mantoux por administración intradérmica, como ustedes bien saben, en la cara anterior del antebrazo, aplicando 2 unidades de tuberculina PPD RT23, que es el reactivo. La lectura se realiza a las 48-72 horas, midiendo solo la induración más no el eritema, expresado en milímetros, ¿no? Es importante la medida en eje transversal del antebrazo, como pueden visualizar en la diapositiva, la forma correcta, y la interpretación de la positividad es 5 milímetros para niños e inmunodeprimidos. Según la nueva norma, 10 milímetros para personal de salud ya se considera positivo. Entonces es importante esta prueba, que es de seguimiento. Generalmente la utilizamos en menores de 15 años cuando hay contacto con un caso índice o personal de salud con sospecha de diagnóstico de TB, ¿no? Repasemos un poquito de las pruebas rápidas fenotípicas que hemos mencionado hace un momento. Vamos a hablar de MODS, CRIES y BACTEC, que son las más frecuentes. Como mencionábamos al principio, el MODS es una prueba directa a partir de la muestra de esputo. Tiene alta contagiosidad, por si acaso. Nos sirve tanto para TB sensible como para TB MDR. Generalmente indica la resistencia de isoniazida a rifampicina. El resultado en promedio llega entre 7 a 14 días y necesita baciloscopías o esputos con resultados positivos o negativos o pausibacilares. Está indicada antes o durante el tratamiento. La nitrato reductasa o GRIES, que es una prueba directa también, a partir de muestras de esputo de baciloscopía positiva de una cruz A más, o sea, no acepta pausibacilares. Igual nos detecta resistencia a isoniazida a rifampicina. Los resultados son un poquito más largos, 14 a 28 días, un mes. Y el MIGIT o BACTEC, que nos sirve para otro tipo de drogas, sobre todo para drogas de primera línea, es mucho más completa. Nos sirve para el diagnóstico de TB
y de sensibilidad a medicamentos de primera línea, las drogas que utilizamos cotidianamente, incluido la piracinamida. Los resultados deberían, en teoría, llegar entre 4 a 12 días desde el cultivo positivo, desde un cultivo positivo, ¿no? Y está indicada para detección de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar a partir de muestras tanto pulmonares como extrapulmonares. Nos sirve para TB pediátrica, trabajadores de salud, pacientes VIH o comorbilidades, diabetes, cáncer, insuficiencia renal crónica, tuberculosis del sistema nervioso central u otras muestras extrapulmonares, ¿no? Entonces, es bastante específico. Y dentro de las rápidas de sonda lineal de ADN, Genotype a la cabeza, la que más utilizamos cotidianamente, estoy seguro que ustedes en más de una oportunidad han tenido los resultados por esta técnica. Se necesita, es una muestra directa en muestras de esputo e indirecta en cultivos positivos. Identifica el complejo Mycobacterium tuberculoso y detecta mutaciones, sobre todo las que hemos hablado, para rifampicina desconocida, RPO, CAG, ¿no? Y NHA. Los resultados generalmente van entre 48 y 72 horas y se realiza generalmente en el Instituto Nacional de Salud o laboratorios regionales de referencia, el más cercano, Arequipa para nosotros. Seguimos teniendo limitaciones en la parte logística en ese aspecto. Las indicaciones: detección directa e indirecta de resistencia a isoniazida y rifampicina e identificación del complejo de Mycobacterium tuberculoso. Nos sirve para pacientes con TB frotis positivos y también para, en algunos casos, pacientes con frotis negativos o extrapulmonares, pero con cultivo positivo. Que el BK sea negativo, pero el cultivo sea positivo. En esas cosas, en esas situaciones sí se utiliza el genotype y se utiliza antes o durante el tratamiento. No se debe utilizar para monitorear respuesta al tratamiento, para nada. Pues, simplemente es una prueba genotípica para identificar sensibilidad y nos sirve para drogas de segunda línea también, para identificar si hay multidrogoresistencia, multitratados pacientes con fracaso terapéutico o contactos con pacientes MDR o XDR. Son las dos pruebas que más utilizamos en el medio, MOTS y Genotype, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico imagenológico, hemos hecho la parte laboratorial, tenemos nuestras pruebas de sensibilidad, tenemos ya el panorama más claro a nuestro paciente, que nos falta hacer una placa de tórax, ¿no? Para ver cuál es el grado de compromiso radiológico. Muchas veces tenemos pacientes de CAS negativos, pero tenemos infiltrado positivo radiológico e igual se le inicia el esquema de tratamiento. Esta es una placa de un paciente tuberculoso, como pueden ver. Lógicamente que claramente definible el patrón que tiene. Es una placa postero-anterior, aparentemente bien inspirada. Tenemos más de 8 espacios intercostales de arcos posteriores, por lo cual podemos indicar que este paciente, esta es una placa bien inspirada, con buena técnica. Podemos indicar que está rotada, sí, pues está rotada ligeramente hacia el lado derecho, ¿no? Nuestro punto de referencia es la sombra traqueal y la apófisis espinosa, que debe ser equidistante a las cabezas de las clavículas, y vemos que hay una ligera orientación hacia la derecha, está rotada a la derecha. Dentro de lo que es el continente, vemos que el tejido celular subcutáneo un poco disminuido, ¿no? Es un paciente como la mayoría de pacientes con tuberculosis, probablemente la desnutrición, la baja de inmunidad ha hecho que tenga tremenda infiltración, y a nivel de contenido podemos visualizar un gran compromiso bilateral, generalmente apical, con patrón algodonoso, ¿no? Alveolar, que corrobora ambas ápices. Una placa muy sugestiva definitivamente de TB, ¿no? Otra placa donde no olvidemos que la tuberculosis es la gran simuladora, como mencionábamos, pero en un paciente ya bastante avanzado, ¿no? Con bastantes tractos cicatrizales. Tenemos nódulos que podemos ver en varias áreas del lóbulo superior derecho, ¿no? Y tenemos lesiones cavitadas con tractos fibrosos, con borders, con reforzamiento de borde, pero lesiones cavitadas tipo bronquiectasias, ¿no? Como si pueden ver el cursor, podemos imaginarnos que estamos frente a
el famoso signo en dedo de guante, ¿no? Como si fuesen unos guantes y un dedo que están acá, ¿no? Varios deditos y un guante, ¿no? Indicio de bronquiectasia secuelar, es bastante compromiso secuelar en este paciente, una cavidad que se define y los nódulos sobre todo, ¿no? Una placa bastante comprometida, sin duda alguna. Otra placa que ejemplifica con mayor detalle definitivamente las lesiones, lo catastrófico que puede hacer la tuberculosis en el pulmón, bastante tejido cicatrizal, una cavidad bastante grande en el ápice derecho, como pueden visualizar, tejido cicatrizal, patrón alveolar, ¿no? Patrón alveolar en ambos ápices, con mayor compromiso del lado derecho, pulmones bastante destrozados, causantes o causados por tuberculosis, a tenerlo en cuenta siempre. Otro pulmón con bastante compromiso pulmonar secuelar, por así decirlo, porque acá tenemos tractos cicatrizales. Como pueden ver, acá hay un patrón cicatrizal, hasta broncograma aéreo, como podemos ver, ¿no? El broncograma aéreo, esas imágenes en canaleta hipodensas, radiolúcidas, ¿no? Que se localizan en ápice derecho, y lógicamente este paciente tiene mucho compromiso, ¿no? Es un paciente secuelado, hay desplazamiento, el pulmón derecho está compensando a lo que queda del pulmón izquierdo, ¿no? Porque ya tenemos un fibrotórax, esto es un fibrotórax secundario a TB, bastante compromiso pulmonar definitivamente, ¿no? Todos los destrozos y las atrocidades que realiza o que complica la vida del paciente definitivamente en la Mycobacterium tuberculosis cuando no se trata a tiempo, ¿no? Porque estas placas secueladas de estos pacientes, sin duda alguna, se hubiesen podido mejorar. Lógicamente que en estos pacientes pueden ser reincidentes, pueden ser MDRs, pueden ser XDRs para tener tanta destrucción pulmonar, ¿no? Y lógicamente que va a afectar la calidad de vida. La TB puede presentarse como un derrame pleural también, o una efusión pleural. Como ustedes pueden ver, una radiopacidad, perdón, completa del hemitórax izquierdo, ¿no? Que nos indica definitivamente presencia de líquido y podemos estar frente a una TB pleural. Son las diferentes presentaciones que hemos podido mostrar como patrón algodonoso, patrón fibrótico, patrón cavitario, patrón nodular, patrón de efusión pleural. Son las diferentes presentaciones que se presenta la tuberculosis. Y a nivel histopatológico, a nivel macro, esto es lo que produce la tuberculosis, ¿no? Una destrucción completa del pulmón. Miren esta imagen catastrófica, por no decir otro concepto, de cómo la TB destruye parénquima pulmonar. Fíjense ese pulmón destrozado, perforado, cavitado, ¿no? Pacientes que han sido sometidos a neumonectomías. En este caso, pacientes ya, pues, la TB ha condicionado su fallecimiento. Miren cómo produce esta destrucción total del pulmón, ¿no? Un pulmón totalmente destruido, con cavidades, lesiones en la parte apical, en la base, supuradas, ¿no? Lesiones con afectación a nivel general de ambos campos pulmonares. Lógicamente que este paciente, pues, la expectativa de vida era demasiado paupérrima, muy poca, ¿no? Para tener un pulmón tan destrozado como el que estamos visualizando. Otra imagen de cómo a nivel histopatológico o de patología, las diferentes lesiones de tipo cavitario, cavernoso, bronquiectásico que tienen los pacientes con tuberculosis, ¿no? Por eso que mata esta enfermedad. Son imágenes que definitivamente nos sirven para poder evidenciar las lesiones características que nos deja la tuberculosis a nivel macro. Entonces, esto hace la tuberculosis. Entonces,
Nuestra detección precoz es muy importante. Nuestra identificación de síntomas, nuestra captación de sintomáticos es muy importante. Otra imagen donde hay infiltración de pared, un paciente con TB pleural, ¿no? Lesiones a nivel de víscera, a nivel abdominal, peritoneal. Los famosos lesiones en muesca, ¿no? A nivel visceral. Esa es tuberculosis, ¿no? Así es la tuberculosis. Y bien, nosotros estamos bajo la norma del Ministerio de Salud. Tenemos nuestras normas técnicas que generalmente se actualizan cada 4 años. Seguimos utilizando la norma técnica del 2013 porque en ella están contempladas los términos operacionales que se utilizan en la estrategia de TB y la última norma técnica que salió el 2018, en agosto de 2018, donde ya nos da la alternativa de tener esquemas o núcleos de tratamiento para pacientes MDR y XDR. Siempre, lógicamente, con la Organización Mundial de la Salud, con el apoyo conjunto de la Organización Mundial de la Salud, que siempre va impartiendo o va elaborando o sacando guías de manejo de drogas para TB o tratamiento anti-TB, ¿no? Entonces, estos son los documentos legales que nos rigen a cómo se debe actuar en pacientes con TB en nuestro país. Y tenemos definiciones o términos operacionales que es importante compartirlos con ustedes. Es así que, caso probable de TB lo vamos a definir aquella persona que presenta síntomas o signos sugestivos de tuberculosis y que incluye los sintomáticos respiratorios. Esos serán casos probables de TB. Caso de tuberculosis, persona a quien se le diagnostica tuberculosis y a la que se le debe administrar tratamiento antituberculoso. Caso de tuberculosis pulmonar, persona a quien se le ha diagnosticado tuberculosis con compromiso del parénquima pulmonar, con o sin confirmación bacteriológica, pero sí con vaciloscopía, cultivo o prueba molecular. Puede caso de tuberculosis pulmonar. Caso de tuberculosis extrapulmonar, persona a quien se le diagnostica tuberculosis en órganos diferentes al pulmón, y el diagnóstico se basa a cultivo, prueba molecular positiva, evidencia histopatológica o biopsia, y evidencia clínica de enfermedad extrapulmonar activa. Dentro de los conceptos generales de casos probables o casos de tuberculosis, ¿no? Caso de tuberculosis pansensible o de TB sensible, es aquel caso en el que se le demuestra sensibilidad a todos los medicamentos de primera línea por las pruebas de sensibilidad o por pruebas de sensibilidad convencional. La no resistencia a drogas de primera línea. Estamos hablando de isoniazida, piracinamida, etambutol y rifampicina. Caso de TB multidrogo resistente o TB-MDR, aquel paciente con resistencia simultánea al núcleo base del esquema para TB sensible, isoniazida y rifampicina, por pruebas convencionales. Caso de TB extensamente resistente o TB-XDR, caso con resistencia simultánea, no solo al núcleo del esquema TB sensible, isoniazida, rifampicina, sino a una fluoroquinolona y a un inyectable de segunda línea, que puede ser amikacina, kanamicina o capreomicina. Como ustedes bien saben, la estreptomicina ya no se utiliza en el Perú, pero estuvo inicialmente dentro del esquema. Por su gran ototoxicidad que ha causado, se ha retirado definitivamente del esquema, ¿no? O por otra prueba rápida molecular o convencional que detecte la resistencia de estos medicamentos. Caso XDR. Estos conceptos deben quedar claros en el aspecto de definir quién es un MDR y quién es un XDR. Definimos TB monoresistente, caso en el que se le demuestra a través de una prueba de sensibilidad, una prueba rápida o convencional, la resistencia solamente a un medicamento antituberculoso. Tuberculosis monoresistente. Tuberculosis poliresistente, caso en el que se demuestra a través de una prueba convencional la resistencia a más de un medicamento antituberculoso sin cumplir el criterio de TB-MDR. O sea, ¿qué quiere decir? Puede ser resistente a isoniazida, piracinamida, o isoniazida, piracinamida y etambutol,
y lo vamos a catalogar como tuberculoso o tuberculosis poliresistente, más no MDR, porque el concepto de MDR, hay que quedar claro, es la resistencia simultánea al núcleo del esquema TB sensible, isoniazida y rifampicina. ¿Qué es lo que hallamos dentro de la terminología o los términos operacionales? ¿Qué es lo que queremos cuando iniciamos un tratamiento para un paciente con TB? Lograr la conversión. Y es así que la conversión se va a considerar cuando se tiene dos cultivos negativos consecutivos en un intervalo de 30 días después de haber tenido un cultivo positivo. Conversión es cuando tenemos dos cultivos negativos consecutivos en un lapso de un mes después de haber tenido un cultivo positivo. Esto es lo que buscamos nosotros cuando iniciamos un tratamiento anti-TB. Reversión. La reversión se considera cuando luego de una conversión bacteriológica inicial volvemos a tener dos cultivos positivos consecutivos tomados por un intervalo de 30 días. Reversión. O sea, logramos la conversión, pero volvió a aparecer positivo. Conversión, luego de haber tenido una conversión bacteriológica, volvemos a presentar cultivos positivos. Reversión. Caso nuevo. Paciente con diagnóstico de tuberculosis que nunca ha recibido tratamiento anti-TB o que lo ha recibido al menos por menos de 30 días consecutivos o 25 dosis continuas. Caso nuevo. Caso antes tratado, paciente con diagnóstico de TBC con antecedente de haber recibido tratamiento antituberculoso por 30 días o más, y de ahí lo abandonó o terminó el tratamiento, caso antes tratado. Cuando pasa los 30 días. Off. Recaída. Estamos hablando de TB sensible. Paciente que presenta otro episodio de TB diagnosticado después de haber sido dado de alta como curado o como tratamiento terminado en un lapso de tiempo de 6 meses. Recaída. Paciente que fue dado de alta y otra vez empieza el cuadro de TB. Abandono recuperado. Paciente que no concurrió a recibir su tratamiento por más de 30 días consecutivos y es captado nuevamente para reiniciar el tratamiento desde la primera dosis. En este tipo de pacientes se inicia el tratamiento desde el inicio. Empezamos de cero otra vez. Fracaso. Paciente que ingresa a un nuevo tratamiento luego de haber sido declarado como fracaso terapéutico. Fracaso terapéutico lo vamos a mencionar más adelante. Es el paciente que al cuarto mes sigue dando positivo, ¿no? La TB sensible. Paciente curado. Es paciente con confirmación bacteriológica al inicio, positiva, que concluye el esquema de tratamiento y cuenta con baciloscopías de esputo negativa en el último mes de tratamiento. Paciente curado. Paciente con tratamiento completo. Es aquel paciente con confirmación bacteriológica positiva al inicio, pero que concluye el esquema con tratamiento con buena evolución clínica y en quien no fue posible realizar la baciloscopía de esputo en el último mes de tratamiento. O sea, no tiene las baciloscopías de los últimos 6 meses, tiene las 5, pero la evolución ha sido buena, las últimas baciloscopías han sido negativas, en ello se considera tratamiento completo. Paciente completo, ¿no? Con paciente con buena evolución, pero sin confirmación bacteriológica al inicio. Ambos, tanto paciente curado como paciente con tratamiento completo, son considerados como éxito terapéutico. Ojo. En pacientes continuamos con esquema TBC. Fracaso, paciente con baciloscopía o cultivo de esputo positivo a partir del cuarto mes de tratamiento. Fracaso terapéutico. Paciente con baciloscopía o cultivo de esputo positivo a partir del cuarto mes de tratamiento. Hablando de pacientes de TB sensible, ojo. Fallecido, lógicamente que paciente que fallece por cualquier razón durante el tratamiento de la tuberculosis. Y abandono, paciente que inicia tratamiento y lo discontinúa por 30 días consecutivas o más. Abandono de tratamiento. Esos son los términos operacionales que nosotros manejamos en pacientes con TB sensible, ¿no? Ahora
¿Cuáles son los conceptos de pacientes con esquema TB-MDR u AXDR? Vamos a denominar paciente curado, paciente que concluye el esquema de tratamiento y cuenta con 10 cultivos mensuales negativos, consecutivos en los últimos 12 meses de tratamiento, programado para casos de MDR y XDR. Curado, tiene más de 10 cultivos consecutivos. Paciente curado. Paciente con tratamiento completo, paciente que completó el tratamiento programado sin evidencia aparente de fracaso, con buena evolución clínica, laboratoria y radiológica, pero que no implica que cumple el criterio de curado porque le faltó un cultivo o no tenemos un cultivo. No tenemos los últimos 12 meses de cultivo. Entonces, ambos, igual que la TB sensible, el concepto de curado o tratamiento completo configura el éxito terapéutico, se cataloga como éxito terapéutico, que también está en la norma técnica. Fracaso terapéutico en paciente MDR o XDR, paciente que no logra conversión bacteriológica al 6º mes de tratamiento. Hemos dicho que al principio lo que queremos y lo que buscamos ampliamente es buscar lo más antes posible la conversión bacteriológica. El fracaso en este caso, habíamos mencionado en la TB sensible, que era el 4º mes, en el esquema para MDR es al 6º mes de tratamiento, o en quien se produce reversión bacteriológica después del 6º mes, o cuando existe ampliación de la resistencia. Si en el cultivo, se hace cultivos mensuales en este tipo de pacientes, se evidencia ampliación de resistencia, también se considera fracaso terapéutico. Conceptos más claros, lógicamente, ¿no es cierto?, en comparación a la TB sensible. Abandono, lógicamente, paciente que inicia tratamiento y lo descontinúa por 30 días consecutivos a más, e incluye para los pacientes que toman tratamiento por menos de 30 días y lo descontinúan. Igual que el concepto anterior, que abandonan por más de 30 días, ¿no? Estos son los términos operacionales que frecuentemente utilizamos y que deben ser de dominio de todos ustedes porque constantemente van a estar escuchando este tipo de conceptos. El objetivo de la estrategia sanitaria de tuberculosis en el Perú es, lógicamente, lograr pacientes curados, pacientes con tratamiento completo, lograr el éxito terapéutico, lograr lo antes posible la conversión bacteriológica, sin duda alguna. Bien. Hemos hablado de la parte diagnóstica y de la parte radiológica, que eran los dos pilares que nos incluían. El tercer eje para el diagnóstico de tuberculosis es, lógicamente, el contexto epidemiológico, que es el que conlleva a los factores de riesgo de la población, el ingreso económico. Hemos hablado que la tuberculosis generalmente afecta a personas de nivel económico bajo, más aún en el contexto de la pandemia a la cual estamos atravesando. Ha habido bastante disminución de nuestra canasta familiar diaria y más aún aumento del desempleo y la pobreza en nuestro país, que condiciona definitivamente un factor de riesgo bastante alto. Condiciona hacinamiento, condiciona desnutrición, condiciona agarrarse de hábitos nocivos como el aumento del alcoholismo y el descuido de enfermedades comórbiles o comorbilidades como diabetes, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, la fibrosis pulmonar, el enfisema pulmonar, pacientes con enfermedades neoplásicas, pacientes con abuso o uso de corticoides crónicos, sistémicos de forma permanente, pacientes con tratamientos con inmunosupresores potentes, pacientes con comorbilidades de VIH, que hacen que definitivamente el contexto epidemiológico sea muy importante. Pacientes o personas que estén privadas de su libertad, pacientes que estén en asilos, en guarderías. Definitivamente el contexto epidemiológico del contacto con pacientes
positivos o, entre comillas, enfermo, es el cuarto eje fundamental a analizar con una muy buena anamnesis y con una muy buena historia clínica. Son los ejes por los cuales, son los cuatro ejes por los cuales vamos a llegar al diagnóstico de tuberculosis. En esta segunda charla nos hemos enfocado a valorar el diagnóstico bacteriológico y radiológico y epidemiológico para el diagnóstico de tuberculosis. En la siguiente clase vamos a enfocarnos básicamente en lo que es el tratamiento de TB. Quisiera saber si hay alguna pregunta al respecto sobre la clase de hoy. Espero haber sido entendible, lo más didáctico posible con las imágenes para que haya podido ser una charla amena y no se me hayan dormido. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, buenas noches, doctor. ¿Se escucha, por favor? Sí, lo escucho. Siga adelante, por favor. Ya. Doctor, usted nos hablaba en cuanto bueno, en la terminología. Eh, una decía que es la reversión, ¿no? Eh, Ajá. Se considera cuando luego de una conversión bacteriológica vuelve a presentar dos cultivos positivos. Positivos. Sí. ¿En qué casos pasaría esto, por ejemplo, doctor? Tengo una duda. Gracias. Generalmente la reversión se ha encontrado en pacientes resistentes, pacientes MDRs. Generalmente es en pacientes MDRs, resistentes o en pacientes que no hay una buena adherencia, que han estado, no llegan al concepto de abandono, han estado asistiendo 15 días, no van una semana, otra vez sigue el tratamiento, no llegan a calificarlo o catalogarlos como abandono, y es intermitente el tratamiento, en ellos se han identificado estas reversiones. Muchas gracias, doctor. Y en este aspecto tenemos, hablando un poquito de lo que hemos podido vivir los últimos 3 años, tenemos bastantes pacientes, sobre todo de Quillabamba, que es nuestra zona roja para nosotros como departamento, porque de ahí tenemos la mayor cantidad de pacientes con TB, MDR sobre todo, en los cuales hay bastante resistencia y abandono, ya sea por el tema de ubicación, que los pacientes vivan lejos, o resistencia a aceptar la enfermedad, que hemos tenido bastantes problemas con este tipo de población, ¿no? Es más, hemos tenido abandonos, intercurrencias, abandonos recuperados, donde hemos tenido bastante tasa de resistencia al final y reversiones frecuentes por esos motivos. Por eso es importante la concientización, ¿no? El personal de enfermería, psicología, al cual sometemos a todos los pacientes ni bien se diagnostica, porque definitivamente hay una estigmatización social bastante importante cuando el paciente es diagnosticado de TB. Entonces el soporte emocional es bastante importante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compañeros. Debo entender que quedó claro. Bueno, es una parte bastante sencilla en realidad, ¿no? Las pruebas de sensibilidad que ustedes ya las manejan y ya las dominan cotidianamente. Entonces, en cuanto a esquemas de tratamiento, podría ser un poquito más específico en cuanto al tratamiento. Mañana vamos a hablar de básicamente lo que es tratamiento, de todos los esquemas que nos norma nuestra norma técnica, para TB sensible, TMMDR, XDR, los núcleos de tratamiento importante. Entonces, ahí nos vamos a explayar con lo que es el tratamiento para que ustedes puedan manejar dosis, saber qué drogas se utilizan, cuáles esquemas se utilizan cuando tenemos pacientes con monoresistencia, poliresistencia, pacientes MR propiamente dichos o XDR propiamente dichos. Todos los esquemas de tratamiento están normados por las disposiciones del Ministerio de Salud, que como mencionamos son dos documentos importantísimos,
que nos rigen el tratamiento, ¿no? En comparación a otros países de Latinoamérica en cuanto al tiempo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Considerando que hemos avanzado y considerando el tiempo, considerando que el frío nos atañe, probablemente por eso están un poquito calladitos, vamos a dar por finalizada nuestra clase de hoy para reintegrarnos mañana a las 8 en punto y hablar de tratamiento de tuberculosis, que va a ser más atractivo que la parte biológica o molecular o genética que hemos visto hoy día. Buenas noches, cuídense, nos vemos mañana. Perfecto, doctor. Muy buenas noches.